Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Mientras comenzamos, saludes hermano, amén, que está a su lado. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Acompáñenme en su Biblia, hermano, en el libro de Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 47. Gloria al Señor. Juan 12, 47. Amén. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos. Gloria al Señor. Vamos a leer este pasaje. Aleluya. Evangelio de San Juan 12, 47. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Aleluya. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a pedir que el Señor tome el control. Gloria al Señor. Señor, en esta hora, Señor, estamos reunidos, Señor, a los que tú, Señor, has convocado en esta noche, Señor, para aprender, Señor, aleluya, Señor, de tu consejo, de tu palabra, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, Señor, aleluya, aún, Señor amado, de tu exhortación, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu amor es infinito, Señor, porque tú no te cansas de hacer el bien, Señor, porque siempre, Señor, en tu amor, Padre, en tu poder, está, Señor, el dar, Señor, el dar en abundancia y sin reproche, Señor. Tú, Señor, eres galardonador, Padre, de aquellos que te buscan, Señor, de aquellos que te aman, Señor, de aquellos que te sirven, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido que tú tomes el control de mi boca, Señor, de mis pensamientos, Señor, que tú dirijas este mensaje, Señor, a cada corazón, Señor, que tú, Señor, así como aquel, Señor, soldado, Señor, que lanza la flecha, Señor, aleluya, así mismo haga, Señor, que aquel dardo entre, Señor, hasta lo profundo del corazón, Señor, y haga, Señor, aleluya, Señor, que penetre, Señor, hasta las coyunturas, los tuétanos, Señor, aleluya, y tú disciernas de sus intenciones de su corazón, Señor, para que seamos, Señor, aleluya, como tú quieres que hagamos tu voluntad, Señor, como tú quieres, Señor, y lo has planeado desde antes de la fundación del mundo, Señor. En el Salmo, Señor, que leíamos, Señor, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, Señor, que luego ya fueron formadas sin faltar alguna de ellas, Señor. Asimismo, Señor, queremos ser, aleluya, que nada, Señor, de lo que nuestro mundo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, hagamos, Señor, sino que lo hagamos conforme a ti, Señor. Porque eso es lo que queremos, Señor, queremos agradarte, servirte y amarte por la eternidad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Pues pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Y bien, aquí dice el Señor, ¿verdad? Está hablando el Señor Jesucristo, gloria al Señor, al pueblo, a sus discípulos, al pueblo que le escuchaba, gloria al Señor. Y dice aquí su palabra: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a salvar el mundo, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, hermano, hoy como tema yo le puse, gloria al Señor, yo no juzgo, gloria al Señor. Y ahí vemos una imagen de un juzgado, ¿verdad?
En el tiempo de Moisés, hermano, Dios levantó jueces y sinceramente los jueces que el Señor levantaba no era para condenar al pueblo, sino para salvarlos, amén. Dios le dio la ley a Moisés no para que obedecieran reglas, sino para que no hicieran lo malo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y Moisés fue levantado juez del pueblo después de Jetro, y Jetro le pidió a Moisés, ¿verdad?, que pusiera jueces para que la carga que él llevaba no fuese solamente pues para él solo. Un juez es un magistrado encargado de resolver cuestiones civiles. Es un hombre elegido por Dios para dirigir el levantamiento de un pueblo contra el opresor extranjero. Aleluya. Y el Señor aquí empieza, ¿verdad?, a decirles y a hablarles acerca del que cree en mí, no, el que en mí cree, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El Señor le estaba diciendo, aleluya, al pueblo que Él no había venido a condenar o a juzgar al mundo, hermano. Él había venido a salvarlos, a separar, como desde el principio en el Génesis, a ordenar todas las cosas, gloria al Señor, a hacer la separación de la luz, de las tinieblas, a hacer la separación de lo bueno y de lo malo. En esa época estaban muchos, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los jueces, había muchos jueces que Dios había levantado. Entre la historia habla de uno que se llamaba Aeo, a Samar, a Débora, a Barak, a Gedeón y a Sansón. Todos esos hombres fueron hombres que Dios levantó como jueces para dirigir a un pueblo. Hasta la época de los jueces que dirigían las tribus, las aldeas, y en ese tiempo cada uno hacía como bien le pareciera, cada uno vivía conforme no había un rey, no había un gobernante, no había quien dirigiera, cada quien hacía en base a lo que estaba estipulado en la ley, pero pues mientras no me dirija alguien, yo hago lo que quiera. Así como gente que al hacer un voto a Dios, aquella historia que narra la Biblia, aleluya, en Jueces 11, donde habla de ese hombre, ¿verdad?, que hace un voto al Señor por medio de una pelea, de una batalla, y dice la palabra del Señor que este hombre había sido hijo de una ramera y lo habían expulsado de su familia, lo habían desechado, y él empezó a vivir en una aldea lejísimos de los que él había sido su sangre. Y este hombre, ¿verdad?, cuando los de su pueblo le hablan y le hacen a saber que necesitan de la ayuda de él, porque era un hombre valeroso, dice la Biblia, era un hombre valiente, un hombre dispuesto, un hombre fuerte, aleluya. Dice que los de las aldeas de sus familiares le mandan a hablar y este hombre va y pelea contra el pueblo. Contra el pueblo enemigo. Y dice que este hombre le dice a Dios, ¿verdad?, que si Dios le da la victoria, Él le entrega lo primero que se le presente a su presencia. Y dice que lo primero, hermano. Y dice este hombre, dice la Biblia, que al momento de cuando él viene ganando la batalla, ya en victoria, su hija, su única hija, viene con panderos y danzas y se presenta y dice que le hace un voto: hija mía. Dice que desgarra sus vestidos, porque dice: ¿cómo es que tú te presentas delante de mí? Yo ya hice un voto y no puedo denegar, no puedo rechazar el voto que hice con el Señor. Y esa mujer dice que le da el permiso al Señor, su padre le da el permiso de que vaya y llore su virginidad por los montes, hermano. Aleluya. Dice que más de un mes, aleluya, llora su virginidad, porque esa mujer, pues no había probado varón. Y la palabra de Dios, hermano, nos hace el hincapié de lo importante que era un juez, ¿verdad? Lo importante que era la dirección, lo importante que era el hacer
lo que el Señor quería. Dice Miqueas 6:1, vamos a ver ahí, hermano, gloria al Señor, gloria al Santo de Israel. Miqueas 6:1, gloria a Cristo. Gloria a Jesucristo, aleluya. Amén, cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Miqueas 6:1 dice la palabra: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, oigan los collados tu voz, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozca las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de 1 año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. El Señor, hermano, no, como dice aquí, ¿verdad? Yo no juzgo. Dice la palabra del Señor, hermano, que Él siempre, en todos los tiempos, cada profeta, cada juez, cada rey que había enviado el Señor, no era, hermano, para venir a castigar a su pueblo, sino era para advertirlo y para salvarlo de sus enemigos, de los opresores. Gloria al Señor. Él había venido a salvar, a restaurar, hermano. El Señor, lo que le estaba diciendo a Miqueas, Él venía, dice, ¿con qué te vas a venir a presentar conmigo? Yo no te estoy pidiendo como aquel juez que pide, ¿verdad?, pruebas y que le pide a aquel que está siendo acusado, que todos aquellos que se presentan delante en un tribunal sepan quién está haciendo los malos, sepan quién va a venir, porque en medio de todo el pueblo hay alguien que está siendo un abogado. Gloria al Señor. Y eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. La gente muchas de las veces cree que Dios es malo. La gente allá afuera, incluso la iglesia, muchas veces piensa que aquellos a los que a veces se les predica, ¿verdad?, piensan que la palabra que se les dice es para, me está juzgando, me está condenando. Hermano, pero la palabra del Señor viene para salvarte, viene para enderezarte, para decir lo que estás haciendo mal, para decir, aleluya, eso no está bien. Gloria al Señor. Que no fue así, hermano. Fíjense qué tremendo está la historia de aquel endemoniado gadareno. Si usted medita en esa historia, a mí es una historia de las que me encantan. Pero en medio de esta situación, ¿por qué la puse por ejemplo? Porque ese hombre, cuando Jesús se le presenta en el camino, dice que los demonios se le presentaron y le dijeron: Señor, ¿qué tienes contra nosotros? No nos atormentes aún. No es nuestro tiempo. Porque aunque el Señor ya ha juzgado a Satanás, porque Él ya tiene un juicio, Él ya tiene una dirección, Él ya no puede salvarse, los demonios tienen su lugar donde deben de habitar. Ellos no querían ir a ese lugar, pero el Señor, fíjese qué tremendo, que el Señor no se le presentó a los demonios. El Señor no se le presentó a aquel endemoniado, sino se le presentó al varón.
porque no era de que venía a juzgar y a condenar a los demonios y a mandarlos al abismo. Vino a salvar a ese hombre. En pocas palabras, el Señor se le presentó a ese hombre y decirle: hey, demonio, ¿por qué me estás diciendo que no me atormentes? Si no vine por ti, vine por el que está ahí, al que tienes atado. No me presenté para irte y sacarte, no. Yo vine por él, porque él me necesita. Y los demonios, ¿qué hicieron, hermano? Dice la palabra que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Tienen que huir. Y muchas de las veces cuando un predicador, cuando la palabra hace el efecto de la luz a las tinieblas que a veces tenemos y nos se presentan ante nosotros, ¿qué es lo que pasa? A veces huye y a veces, aleluya, nos enojamos contra el que predica o contra el mismo Señor porque creemos que nos están juzgando. Cuando el Señor nos está diciendo: hey, yo vine a salvarte, yo vine a sacarte de donde tú estás, yo no vine a condenarte, yo no vine a juzgarte, yo vine, aleluya, a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Señor vino por la humanidad, por todos y cada uno de nosotros. Pero en una ocasión me pasó, hermano, que me decía, ¿verdad? Me dijo una persona, gloria a Dios, que yo no debía, ¿verdad? Cuando uno empieza a compartir o empieza a predicar o empieza a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y muchas de las veces lo que hace que el enemigo, ¿verdad? Hace que pone confusión en la mente y hace creer que uno viene como a querer obligarlos o querer cambiar a las personas. Pero simplemente, ¿verdad? En una ocasión me dijeron que yo no debía de decir, ¿verdad? Que yo no debía de imponer, que yo no debía de decir lo que Dios había hecho conmigo. Entonces yo me quedé pensando, ¿por qué? Dices que tú, si Dios ya trató contigo, tú no puedes decirle a otra persona lo que Dios ha hecho contigo porque tú no lo puedes obligar. Y me quedé pensando, me quedé meditando y yo dije: tienes razón. Gloria al Señor, yo no puedo obligar, pero yo sí tengo el derecho de decir lo que Dios ha hecho conmigo, porque Dios quiere hacer eso contigo. Yo sí tengo el derecho de decir: aleluya, Dios cambió esto conmigo, y si tú te dejas moldear, Dios va a cambiar también contigo eso. Pero si nosotros decimos: no, es que tú quieres imponer, es que tú quieres... Hay, aleluya, testimonios, hermano, de personas que han dicho su testimonio, como Pablo, que llegaba a cada lugar, a cada aldea y decía: el Señor se me presentó con una luz resplandeciente y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo todo el tiempo predicaba lo mismo y decía lo mismo. Y muchos podrían decir: ya, Pablo ya dice lo mismo, no tiene otra que decir. Ya es que nos repiten lo mismo. Pero Pablo decía: yo tengo que testificar lo que Dios ha hecho conmigo, porque vino a salvarme. Aleluya. El testificar o el hablar de nosotros, de lo que Dios ha hecho, no habla de nosotros, hermano, habla de Él. Habla de lo que Dios hace. Es lo que le dije a la persona que me dijo. Le dije: entonces, si Dios no quisiera levantar hombres y mujeres como tú y como yo, imperfectos, entonces, pues, ¿para qué nos manda a que prediquemos? ¿Para qué nos manda a testificar? Dice: y serán mis testigos. ¿Cómo yo voy a decirle a alguien, aleluya, solamente decir algo y simplemente, sí, claro que como este hombre endemoniado, dice que estaba vestido en su juicio cabal, pero hermano, le dijo el Señor: ve y testifica lo que Dios ha hecho contigo. Ese hombre tenía que ir a decir: hey, mira lo que el Señor hizo conmigo, mírate. Tú, si te dejas moldear, puedes ser igual que yo, o mejor. Pero hermano,
A veces el enemigo quiere callar, aleluya, la voz de Dios a través de este tiempo. Y la gente cree que la palabra lo acusa o lo juzga. Pero ¿por qué no deberíamos, en lugar de pensar eso, decir, viene a salvarme? Viene a decirme que necesito enderezar mis veredas. Viene a decirme que eso que estoy haciendo está haciendo mal. Yo no te juzgo, dijo el Señor. Yo vengo a salvar. ¿Acaso no se enseñoreó la luz de las tinieblas y le dijo al sol y le dijo a las estrellas y creó la luna para que en medio de la oscuridad hubiese luz y se enseñorease de ellas? Porque entonces, ¿qué quiere significar? Si hubo una separación en medio de la luz y las tinieblas, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Transformarnos, que haya un cambio, hacer, gloria al Señor, que nosotros nos dispongamos como lo que Dios quiere hacer, como en el principio que ordenó todas las cosas, hermano. Hacer orden en nuestra vida, poner orden, separar. No vino a juzgarnos. Un juez, su deber, como les dije al principio, dice que es encargado de hacer juicio. No viene a condenar. El juez no solamente está parado o está en su tribunal para decir, a ver, ¿a quién voy a mandar a la cárcel? No, se le presentan muchos casos y muchos de esos casos el juez lo que quiere es que sean libres, que muchos sean los que son inocentes salgan. El juez no está como, aleluya, como nomás para decir, te vas a ir al infierno. No, el juez está en su trono de gloria esperando para salvarte. Solamente va a dar un veredicto, pero está esperando que salga todo a la luz, hermano, cualquier cosa. El abogado, gloria al Señor, el abogado está haciendo ahí en medio de nosotros, abogando por nosotros. Gloria a Dios. Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, como está escrito, ¿verdad? Que les dije que la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Gloria al Señor. Cuando alguien se incomoda, hermano, recuerda esta frase: yo no juzgo, yo vine a salvar. Yo no te juzgo, yo vine a salvarte. Qué tremendo que el endemoniado gadareno, cuando la gente lo miraba en su juicio cabal, le tenían más miedo que cuando estaba atado. En medio de su juicio cabal, ordenado, llevando la palabra, lo miraban y le temían, no querían acercarse a él. Temían, dice la palabra del Señor. Hermano, pero ¿cómo? Si el endemoniado dice la palabra que el Señor lo había transformado. Él no venía a juzgarlos, de seguro en muchas ocasiones les dijo: el Señor hizo esto conmigo, me sacó una legión, 6,000 demonios. Imagínate lo que era, cómo me tenían escupiendo en medio de las tumbas, a lo mejor vomitado, desnudo. Dice la palabra que lo llevaba al desierto, lo sacudía como una hoja. ¿Cómo? Imagínese, hermano, qué tremendo que el hombre tema más bien las cosas de Dios que las cosas de este mundo contaminado. Dice la palabra aquí, gloria al Señor. Aquí yo investigué, en un tribunal hay jueces, magistrados, secretarios, que son los actuarios, los que actúan, los abogados, que son los representantes, los fiscales, que son los que detienen, los policías. Y está en la sala de audiencia, están los expedientes, los archivos, que son los libros, y las leyes y códigos, el juez, el abogado y el acusado. Y en medio del tribunal está un juez esperando no juzgar, simplemente dar un veredicto. Él no va a decir, a ver, él no viene a juzgar, él viene a descubrir la verdad, a sacar todo a la luz y solamente dar el veredicto final. Nosotros en el medio de este mundo, hermano, tenemos un abogado, tenemos un juez y tenemos un representante. El juez es nuestro Padre, el abogado es nuestro Señor Jesucristo y nuestro representante que es el Espíritu Santo.
en medio de esta generación. Hay una historia en la Biblia de aquella mujer adúltera, gloria al Señor, ya la hemos leído y la hemos repetido y no la sabemos de memoria. Juan 8:11, ahí dice que, aleluya, vamos a leer el pasaje, gloria al Señor, Juan 8:11. Desde el 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Esta mujer, ¿verdad? Como dice la lectura, había sido presentada, ¿verdad? La habían cachado en el adulterio, la habían ido a juzgar delante del maestro. Y dice la palabra del Señor que aquí el Señor empezó a decir, ¿verdad?, que el que estaba libre de pecado, que tire la primera piedra, que la mujer tenía que ser apedreada según la ley de Moisés. Pero hermanos, lo que yo quiero recalcar aquí es que el Señor simplemente nomás le dijo: ¿dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno? ¿Nadie vino a condenarte? No, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, no peques más. Muchas de las veces, aleluya, en este tiempo yo he mirado comentarios en las redes sociales de muchas personas que comentan en desastres, cosas predicadores, y les comentan un pido de cosas que les ponen ahí: no, que su Dios es malo, su Dios es perverso, ¿dónde está el amor de Dios? Ustedes cállense, religiosos. Pero el Señor no está condenando al mundo, lo quiere salvar. Y si los juicios los está mandando, no es porque el Señor quiere mandar juicios, sino porque está escrito. ¿Y saben por qué, hermano? Porque en medio de esa calamidad lo van a conocer. Porque en medio de esas situaciones difíciles, aquellas que son provocadas por el mismo hombre, no por Dios, porque los gobiernos son los que lanzan, aleluya, veneno a la tierra, son los que han provocado la contaminación, son los que han provocado, aleluya, todo tipo de desastres que ya estaban escritos. ¿Por qué el Señor no condenó a Satanás? Muchas de las veces ya han compartido ese tema. Yo he leído también muchos maestros que han concordado con la teoría que es en base a que Satanás no fue condenado al principio, porque el Señor no vino a condenar. El hombre y Satanás se condenaron a sí mismos. Han decidido tomar su mismo rumbo, el rumbo de no querer obedecer a Dios. En una ocasión dijo un pastor, y se me quedó bien grabado, y siempre cuando tengo oportunidad de compartir se los digo, porque se me quedó bien grabado esa frase. Dijo: Dios añade en sus planes al hombre, pero el hombre saca a Dios de sus planes. Y dije: cierto. Nosotros simplemente, el Señor no vino a juzgarnos, vino a salvarnos, hermano. Desde el principio, cuando creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, los resguardó de la humanidad, porque dice la palabra del Señor que ya prácticamente había gente fuera del jardín, porque cuando sale a Adán y Eva afuera del jardín, dice que ya había gente. ¿Por qué nos resguardó en un lugar santo, hermano? Aquellos ángeles que tal vez fueron caídos, sabemos muchas cosas, hermano, pero el Señor había guardado a sus hijos en un lugar especial. No los había condenado, no los había juzgado. Está la mujer samaritana, esa mujer que le dice la palabra del Señor, que le dice, ¿verdad?, que se le presenta y le dice: ¿quién eres tú? Y le dice: yo soy el Mesías, el que ha de venir. Y le dice la mujer: parece que eres profeta, ven, tráeme tu marido. No tengo marido, Señor. Bien has dicho, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido.
bonita en esta generación, hermano. Usted puede decir, ¿la está juzgando? La juzgó. Le dijo, 5 maridos has tenido. Le está diciendo, oye, pues ¿qué te importa? Yo sabré. Yo voy mi vida. Pero mi Señor le está diciendo, hey, quiero ordenar tu vida. Tráeme a tu marido. Yo no vine a juzgarte, yo no vine a condenarte. Vine a salvar la condición en la que tú estás, porque andas mendigando amor, andas sufriendo, andas escondiéndote de la gente. Aunque muchos te miren y te desprecien, yo no quiero que pase eso contigo. Yo no vine a juzgarte, yo vine a salvarte. Aleluya. Y por ahí me salió una publicación que compartí, que 5 pastores has tenido y el que ahora tiene no es tu pastor. Hermano, hay un pastor de las ovejas y muchas de las veces obedecemos muchas voces y no la de Dios. Y Dios quiere venir a ordenar nuestro camino y decir, déjate dirigir por mí. Pero a veces ni la voz de ningún pastor escuchas, mucho menos la del pastor de pastores. Hermano, Dios no vino a condenarte y a juzgarte. Él vino a salvarte. Él vino a darte, aleluya, salvación, vida eterna. Vamos a leer Mateo 5:25, ¿no? Mateo 5:25, aleluya. Me dice la palabra del Señor, amén. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Aleluya. Adversario. Dice que el adversario es un hombre que compite con otro con un mismo objetivo. Y es desgraciarte la vida, acusarte, juzgarte, condenarte, llevarte a la cárcel, llevarte a la prisión. El juez es el juez justo, el que él no se vende, el que él no solamente va a decir, me caes mal, te condeno, te juzgo, ya, vámonos. Es justo, hermano, él saca todo a la verdad. A ver, testigos, a ver, abogado, a ver, ¿quién más? Y hasta que no haya se esclarezca la verdad, entonces entra el veredicto final. El alguacil dice que es el siervo que resguarda al hombre, como quien dice, ¿verdad? Aquel que estaba con Pablo y Silas, resguardando la cárcel, aquella reja, cuidando de que no saliesen o que no se escapasen, o tal vez que nos hiciesen daño. Y hay personas que al entrar a la prisión entran y les quitan todo lo que se puedan hacer daño, hasta cintas para que no se vayan a ahorcar. Ese es el alguacil que está vigilando a aquel preso o a aquel que va a ser preso. La Biblia lo asemeja como un ángel resguardando el juez como a nuestro Señor y el enemigo a nuestro adversario Satanás. Que Él sí viene a juzgarte, Él sí viene a condenarte, Él sí viene a aprisionarte. Hermano, pero fíjese qué tremendo en esa historia de Pablo y Silas. Están en la cárcel, presos por predicar la palabra, por llevar el evangelio. Lo mandan de un lado a otro, un concilio, a otro, ante reyes, ante magistrados, ante poderosos, y se le presenta el ángel a Pablo y le dice: no temas, así como testificaste aquí, vas a ir a testificar a todos lados. Y Pablo se presenta delante de aquellos y en medio de la cárcel lo echan, ¿verdad?, a lo más adentro. Pero Pablo empieza, ¿verdad? Dice antes de eso, cuando lo meten en este tiempo en esta cárcel, dice que Pablo está yendo por ahí por la calle y está, ¿verdad?, escuchando a aquella mujer que le empieza a decir: estos son hijos del Dios Altísimo,
que predican el Evangelio. Dice Pablo que le desagrada y dice que echa fuera aquel espíritu inmundo, hermano. ¿Usted qué cree? ¿Que echó el espíritu inmundo simplemente porque le desagradó aquella voz de aquel adversario, tal vez porque estaba haciendo, ¿verdad?, lo que tal vez él sabía que sí era cierto? La Biblia testificaba que no decía mentiras, era un espíritu de adivinación, estaba diciendo la verdad, no estaba mintiendo. Puede decir uno, pues, ¿qué te molesta? ¿Estás diciendo la verdad? Pero Pablo no, Pablo miró más allá. Pablo miró lo que estaba haciendo esa mujer atormentada por aquel demonio que la poseía y hacía lo que él le ordenaba. No era que a Pablo le molestaban los demonios, pues que griten, que hagan lo que quieran. Le molestaba que estaba haciendo atormentar a aquella mujer y que le estaba haciendo lo que el enemigo le decía que hiciera. Y Pablo dice que echó fuera aquel espíritu. Y así empiezan, estos vienen a alborotar y a decir costumbres que no son hechas y lo meten a la cárcel. Y empieza Pablo y sigue a adorar, aleluya, en medio de alabanzas, de cánticos. Y el carcelero dice que cuando la prisión se abre, dice que los de estos cerrojos se rompen, aquel cerco se rompe, aquellas cadenas se soltaron, los presos salieron, se abrieron las rejas, empieza el carcelero, dice que se quería matar. Pero dice Pablo, le dijo ese hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y tú y toda tu casa serán salvos. Hay personas, hermano, que están en prisión, pero son libres. Y hay personas libres que están en prisión. Dios está haciendo que quiera salvar. Las quiere salvar de esas ataduras, de esas cadenas que están sufriendo, como Pablo, en medio de Pablo, porque fue enviado a esa casa para salvar a ese carcelero. Pablo entró a ese lugar para mandarle, ¿verdad?, enseñar de ahí de que Dios tiene poder para todo eso y más. Que Él no vino a juzgar, vino a salvar, aleluya. Gloria al Señor. Si tus acciones te llevan a un juicio, hermano, como a Pablo, en medio de concilios, en medio de reyes, en medio de, aleluya, de presidentes, en medio de puestos a lugares en tu trabajo, con magistrados, con poderosos, con gente de alcurnia, con gente que puede hacer a su antojo, hermano, recuerda esto. Recuerda esta palabra. Si tú estás ahí, Él vino a salvar. Pablo fue enviado a aquel concilio para hacerles entender que Dios vino a salvar, que Dios tiene poder, a pesar de que estaba en una prisión y estaba haciendo tal vez, ¿quién quería estar en una prisión? Pero Pablo dice, yo no juzgo, yo vine a salvar, aleluya, como mi Señor. Un carcelero tiene derecho a una llamada y a no quitarle su capa, ¿no? Está prohibido que un hombre en una casa se le quite, ¿verdad? Prácticamente en aquellos entonces era la capa, en la que ahora me imagino que debe ser una cobija, no sé, algo para cubrirse, hermano. Por eso el Señor nos decía, ¿verdad?, que aquel que te pide, aleluya, la túnica, también le deje la capa. Porque el Señor dice aquí, ¿verdad? Eso es lo que el carcelero tenía derecho, a una llamada. Y no dice la palabra de Dios que en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Gloria a Cristo. Vamos a leer Romanos 13. 13, capítulo 1, versículo 1, perdón. Capítulo 13, versículo 1. Amén. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Gloria al Señor. Y cuando yo leí este pasaje, hermano, se me venía aquella parte, ¿verdad?, de aquel ejército celestial que dice la palabra del Señor. Cuando Jeremías miraba todo el ejército, entraban ejércitos babilonios, asirios, de todo tipo de ejércitos que gobernaban la tierra, pero Jeremías sabía que había uno superior a ellos, el Señor de los ejércitos celestiales, que gobierna todo, por encima de toda autoridad, hermano. Gloria al Señor. Y dice aquí que las autoridades no están puestas para hacer el mal, ni para temer. Dice aquí, pues son servidores de Dios. Pero dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Gloria al Señor, porque en algún día, hermano, el Señor hará justicia. Cuando se abran aquellos libros y las obras que están escritas en ellos, dice que serán juzgados cada uno sea su obra. Y dijo el Señor, yo no les juzgo, mi palabra les juzgará en el día postrero. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es la verdad? Literalmente el juez está esperando a que salga la verdad para entonces dar el veredicto final, hermano. Primera de Pedro, vamos a leer ahí, 4:16. Vamos a leer desde el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es, gloria al Señor, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios, aleluya, por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aleluya. Y en medio, hermano, de aquellos terremotos que han estado pasando, mire un video, ¿verdad?, que aparece de un hombre que está en medio de los escombros con un bebé, que está resguardando a su bebé y lo empiezan a sacar, y el bebé sale con vida, y el hombre, ¿verdad?, se miraba así como cubriéndolo, cobijándolo. Y yo empecé a meditar, porque ese testimonio me empezó a quebrantar, hermano, y me hizo ver el amor del Padre, ¿verdad?, el amor del Padre que tiene hacia nosotros. En medio de la calamidad que a veces el hombre experimenta, está como ese padre cubriendo al pequeño, hermano. Estaba en medio de los escombros, estaba ahí, pero estaba con vida. Y aquel hombre cubría, ¿verdad?, a ese pequeño, y cuando lo empiezan a sacar el bebé, todo lleno de tierra, aquel hombre, yo sentí como si fuese ese hombre como esa paz de decir, ya lo sacaron. Y muchas de las veces así está nuestro Señor, que ha padecido y que padeció y que sigue padeciendo por cada uno de nosotros cuando no obedecemos, pero Él nos está resguardando, nos está cuidando como ese Padre amoroso, porque Él no vino a juzgarnos, Él vino a salvarnos, hermano. Si ese hombre no hubiese cubierto ese pequeño, tal vez una viga, una piedra, un escombro lo hubiese desbaratado.
Pero ese hombre, cualquier golpe que le pudo haber dado a aquel pequeño, él lo padeció. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz? Por ti, por mí, por todos aquellos que escuchan esta palabra. El Señor no viene a juzgarte, viene a salvarte. Viene a decirte en qué área estás mal. Cuando tú vuelvas a oír una prédica o incluso a leer la palabra, cambia tu mente. En lugar de decir, me está juzgando, vino a decirme, ya otra vez lo mismo, me va a decir otra vez que me arrepienta. ¿Por qué no cambias la palabra y dices, vino a salvarme, vino a enderezar mi camino, vino a advertirme? Jonás creía que cuando fue a Nínive, aquel profeta iba a decir, va a caer juicio. Pero el Señor lo mandó porque quería salvarlos, hermanos, si no lo hubiese mandado. Jonás creía que iba a descender fuego del cielo porque Dios tiene poder. Pero el Señor lo mandó para salvarlo, hermano. Y aunque padeció Jonás en su berrinche, en su desobediencia, se hubiese evitado todo eso. Pero el Señor siempre va a estar ahí para salvarte, hermano. Gloria al Señor. Ahora mi pregunta es, ¿tú crees que el Señor vino a juzgarte, a condenarte? ¿O por qué crees que el Señor te advierte todo el tiempo de lo que va a pasar, de lo que está aconteciendo? ¿Tú crees que los desastres que están pasando en la tierra solamente es para que el Señor nos quiere destruir? ¿Qué acaso es para advertirnos que el Señor viene por su pueblo? ¿Que el Señor quiere que estemos limpios y manchas y arrugas, irreprensibles y en paz? Cuando vuelvas a escuchar una voz que te diga, ¿verdad?, que no escuches a ese predicador, o ya no leas la palabra, o el Señor es malo, vino a condenarte, mejor piensa. O cuando alguien te diga, tu Dios es malo porque viene y está destruyendo la tierra, ¿tú por qué no le dices, vino a salvarte? Todo eso ya va a pasar, pero vino a salvarte. No quiere que perezcas, quiere que te arrepientas. Si el Señor hubiese querido destruir la tierra, ya lo hubiese hecho mal. Si se determinó con Sodoma y Gomorra, era porque el pueblo estaba en su pensamiento y en su corazón al no cambiar. Pero el Señor nunca ha querido destruir a la humanidad. El arca no fue para los animales, el arca fue para el hombre. Pero nadie quiso entrar más que los animales obedecieron al Señor. Aquí está un arca, hermano. En tu corazón está un arca. Si dejas entrar al Señor, tú puedes ser salvo. El día de anoche, hermano, una persona me dijo, gloria a Dios, aleluya, que había un hombre que estaba diciendo, publicando, ¿verdad?, en las redes sociales, esta frase: yo no juzgo. Y me metí a ver y revisando, empecé a mirar que sí, decía esa frase. Es el acusador que fue a decirme, mira lo que está haciendo. Y yo me metí, miré y dije, sí, es cierto. Y medité, ¿verdad?, la publicación que decía, yo no juzgo. Dios es amor. Todos somos iguales. Y entonces empecé a meditar. Y empecé a meditar en la palabra. Y me fui al texto que leíamos al principio, gloria al Señor, en Juan 12:47. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Diciendo ese hombre como que él no juzga, que
que Dios es amor, y seguramente lo decía por las publicaciones que se dan en redes sociales, o por los evangelistas, o por los maestros, o por los pastores, o por quien predique, o por cualquier mensaje de Dios, hermano. Pero dije, cierto, tiene razón, Él no juzga, pero ni Dios vino a juzgar, ni nosotros estamos juzgando. El Señor en su palabra dice, mi palabra les juzgará. Yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte, iglesia. Aún los fariseos, si se arrepintieran, aleluya, en medio de ese pueblo, dice la palabra del Señor, que Él es el olivo, Él es la planta original. Si a Dios le place, Él no puede volver a trasplantar. Aún siento que ellos fueron los que lo rechazaron. El único que no tiene salvación es Satanás, hermano. Pero usted y yo podemos entrar al reino de los cielos si usted se determina. No crea todo lo que oye. Nosotros no venimos a juzgar al mundo, venimos a salvar al mundo. Luminares de Cristo, dice la palabra. Luminares en la tierra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dice aquí la palabra del Señor. 12:47. Vamos a volver a leer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Desde el 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aleluya. Gloria al Señor. Yo no juzgo. Yo salvo, hermano. La predicación que se hace todos los días es para salvar. Y claro, a veces es para derribar. Claro que también es para destruir. Claro que también es para, aleluya, deshacer. Pero deshacer lo que no es de Dios. Deshacer, destruir lo que no es de Dios. Deshacer, desbaratar, derribar lo que no es de Dios. Pero lo que es de Dios, dice la palabra, que permanece para siempre. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Yo no juzgo, yo salvo. Usted tiene que armarse de esa palabra. Yo no juzgo, yo salvo. Cuando alguien le diga, no, sabes que no me hables de Dios, porque me estás juzgando, me estás diciendo, usted diga, yo salvo, yo no juzgo. Gloria al Señor. Dios le bendiga, sígase gozando. Aleluya. Toda la gloria y la honra es para mi Señor. Dios bendiga a los hermanos. Yo lo voy a esperar que se ponga de pie.